alabanza y de exaltación al Rey de Reyes y Señores. Siempre es para mí el mejor momento del culto es preparar nuestros corazones para alabarle a Él primero, para darle las gracias porque, porque Él es bueno, para darle las gracias porque nos dio el regalo de la salvación. No hay mejor forma de hacerlo que alabando su nombre. Aleluya. Bueno, mis hermanos, me ha tocado en el día de hoy llevarles la palabra. Y como siempre, como dice Juan Carlos Tapia, tengo las piernas de trapo. Tengo las piernas de trapo. Pero que el Señor me ayude. Amén. El Señor me ayude. Bueno, ya tenemos varios viernes que iniciamos una nueva serie, ¿verdad? Y esta serie la inició nuestro hermano Ángel Paz, como siempre, ¿verdad? Y el tema inicial fue sobre la obediencia. Luego, la semana pasada, nuestra hermana Yami nos habló sobre la humildad, ¿verdad? Y aquí esto no me quiere hacer caso. La obediencia, luego la humildad. Y en el día de hoy yo les voy a estar hablando acerca de el servicio. Amén. Y la serie, el título de la serie es Dispuestos a oír la voz de Dios. Si estamos dispuestos a oír la voz de Dios, ¿quiénes están dispuestos a oír la voz de Dios? Levante su mano. O sea que si estamos dispuestos a oír la voz de Dios, vamos a ser obedientes. Amén. Lo que el Señor nos manda hacer a través de su palabra, lo que el Señor nos manda hacer a través de la visión que ha puesto en nuestros pastores, nosotros obedecemos. Amén. Eso no es optativo, que si me gusta, si me parece, yo creo que tal vez, entonces lo hago. No. Si estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios, entonces yo voy a obedecer a Dios a través del ángel que Él puso en esta casa. Amén. Y si yo estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios, también voy a escuchar a los líderes en cada ministerio donde yo sirvo. Amén. Si estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios, entonces voy a aprender a ser humilde, como decía nuestra hermana Yami la semana pasada. Voy a ser humilde, eso quiere decir que toda gloria, toda honra, toda exaltación es ¿de quién? De Dios. Que yo solamente soy un instrumento en sus manos. Amén. Soy sierva inútil, dice. Si hago lo que me mandó a hacer, y yo estoy segura que muchas veces no hago todo lo que me manda a hacer. Si hago lo que me manda a hacer, soy sierva inútil. O sea que ahorita mismo ni sierva inútil soy. ¿Verdad? Y entonces si estoy dispuesta a seguir la voz de Dios, entonces voy a servir a Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque queremos seguir su voz. Y quiero que me acompañen en nuestras Biblias, en la carta a los Romanos, capítulo 12, del versículo 3 al 8. Cuando lo tienen, me dicen amén.
Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Los dos primeros versículos de este capítulo es bastante conocido, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo para encontrar todo el contexto. Desde el versículo 1 vamos a leer. Quiero que me acompañen a leerlo. Yo voy a estar leyendo en la Reina Valera, la Santísima Reina Valera 1960. Y así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos a leer desde el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado dones, Señor. Y cada cual tú has repartido conforme a tu voluntad. Y en esta hora, Señor, si no sabemos cuáles eran, tú nos los revelas. Y si ya lo sabemos, lo tenemos escondido, ese don que no lo hemos puesto a ejercitar, en esta hora tú nos ayudas para que lo pongamos en práctica, Señor. Porque somos todos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre. Espíritu Santo de Dios, sé tú guiándonos. Sé tú poniendo las palabras adecuadas en mi boca, y que seas tú edificándonos a cada uno de nosotros en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y entonces, el mensaje de hoy, ¿verdad? ¿Por qué debo servir? ¿Por qué debemos servir? Amor a Dios. Yo le estoy preguntando de verdad, conteste. Vamos, de una manera interactiva. ¿Por qué debemos servir? Por amor a Dios. Sobre todo por amor a Dios. Este pasaje que acabamos de leer nos da una lista, ¿verdad?, de diferentes dones que el Espíritu nos da para servir. Y de repente voy a pausar un momento ahí, me voy a dedicar un poco a esto, porque cuando lo leemos pareciera redundante, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, yo observé 7 cosas
7 dones. Dice, el don de profecía con fe. El que tiene don de profecía, que lo ejerza con fe. El que tiene don de servir a otros. El don de la enseñanza. El don de exhortar o de dar ánimo. El de dar ofrendas, dice ahí, con liberalidad, o sea, que con generosidad, que sea generoso. El que el Señor le ha dado ese don de dar, que sea generoso. El de presidir o de predicar, y el de ayudar a los necesitados. Que lo hagamos con gracia. Con gracia. No como una labor más, un checklist que tengo que llenar. No, sino hacerlo con gracia. Amén. Y entonces, ¿qué quiero que veamos en estos dones que el Señor nos ha dado de servicio? Amén. Dice, si el de profecía, conforme a la medida de la fe. ¿Quiénes tienen medida de fe? Levante la mano. Como un grano de mostaza. No, la mía es la mitad de la mitad de la mitad del granito de mostaza. Aleluya. Hermano, una cosa que a mí me costó mucho fue tener fe. Yo soy una persona, y digo soy porque todavía lo soy, ahora, nada más que ahora tengo fe. Pero yo era demasiado lógica. Demasiado lógica. Y algunas personas piensan que con Dios no hay lógica, pero con Dios hay lógica. Mucha lógica. Pero yo era demasiado lógica al punto de que, o sea, ser cristiano eso no me hacía. Ahí había como un cortocircuito. Pero ahora yo puedo entender que era porque simple y sencillamente yo no tenía fe. Porque, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces yo estaba tan acostumbrada de que las cosas las tenía porque las veía. Yo las hacía que aparecieran, o sea, porque yo era supersidia, ¿no? Todo lo hacía en mi poder, porque yo tenía muchas capacidades. Yo tenía títulos, tengo, ¿no? Pero eran los títulos, era la inteligencia, era el trabajo, era todas esas cosas que al final, ¿quién me las dio? Dios. Pero no era que Dios me las dio, yo las tenía. Ustedes saben, ¿no? Un poquito de humildad. Humildemente. Y entonces cuando estamos así, no tenemos fe. Porque todo lo que vemos lo vemos en el mundo natural. Todo lo que vemos y todo lo que alcanzamos lo alcanzamos naturalmente con nuestra fuerza. Pero cuando el Señor me rescató de ese lodo cenagoso donde yo estaba metida ya bien abajo, y me fue enseñando que todas esas cosas que yo me vanagloriaba, simple y sencillamente a Él le plació que yo en algún momento las obtuviera, y que había sido simple y sencillamente por su gracia. Amén. Por su gracia. Todo lo que tenemos es porque así Dios lo ha permitido. Que si bien es cierto, algún esfuerzo tuvimos que hacer, sí, pero porque Dios así lo ha permitido. Amén. Y las cosas que no hemos alcanzado, si Dios no quiere que las alcancemos, no las vamos a alcanzar. No importa cuántas fuerzas nosotros pongamos. Porque la voluntad de Dios es soberana. Amén. Entonces,
el que tiene el don de profecía lo debe ejercer conforme a esa medida de fe que el Señor le ha dado. Así como les dije yo, ¿no? La mitad de la mitad de la mitad de la mitad del granito de arena, de mostaza, perdón, de la semilla de mostaza. Pero es esa medida, por muy pequeña que nosotros la veamos, algo es. Y eso va a hacer que movamos montañas, porque es creyendo, como viendo al invisible, como dice la Biblia, como viendo al invisible, me extiendo como viendo al invisible. O sea, yo no lo veo con mis ojos naturales, pero yo sé que allí está. Amén. Yo sé que ahí está. Cuando hablamos de don de profecía, más que adivinación, porque mucha gente piensa que vamos a adivinar el futuro, no, es la palabra de Dios. Estoy hablando de parte de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos aquí en el púlpito y hacemos el trabajo como debe ser, y estudiamos la palabra del Señor y nos preparamos, ejercemos el don de profecía. Entonces yo le estoy profetizando ahorita a mí. Amén. Reciba esa profecía. Dice el Señor que por muy pequeña que sea la medida de fe que usted tiene, póngala en acción. Porque eso que usted ha creído va a venir a existencia. Créalo, en el nombre del Señor. Amén. Dice, sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Que el don de servicio. ¿Cómo ejercemos el don de servicio? ¿Y qué decimos servicio? Servicio es cualquier cosa, o general, o de repente inclusive específico. Aquel que está para servir a otro. Aquí hay una hermana, que yo la amo mucho, que yo estoy definitivamente convencida de que ella tiene el don de servicio. ¿Ustedes saben quién es? ¿Ustedes saben quién es? Yo creo que usted sabe, ¿verdad quién es? Diga su nombre. Yami. ¿Verdad que todos saben? Unánimemente. Yamile. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por la vida de mi hermana Yamile. Porque el Señor le dio el don de servicio. Y ella no ha escondido ese don, sino que ella lo pone en práctica todo el tiempo. Y yo le digo al Señor que me ayude a ser como mi hermana Yami. Créame, yo oro por eso. Ayúdame a ser como mi hermana Yami, porque es tan natural en ella. Y así como definitivamente podemos identificar que la hermana Yami tiene ese don, eso no quiere decir que los demás no lo tengan. Ella lo tiene específico. Perdón, el hecho de que no tengamos específicamente el don de servicio no quiere decir que no tengamos que servir. Amén. Porque todos hemos sido llamados a ser servidores. Así como Cristo lo fue. Somos llamados a hacer conforme al carácter de Cristo en nosotros. Así como Cristo, si nosotros no podemos llamarnos cristianos y no parecernos a Cristo. Entonces, si Cristo sirvió, o sea, Él dejó su divinidad. Allá lo dejó, ella dice, como cosa, no lo vio como cosa a que aferrarse. Lo dejó allá y se hizo hombre. Y dice Hebreo, poco menos que los ángeles. O sea que allá las criaturas esas, poco menos que los ángeles se hizo. Y dice que aprendió obediencia. La obediencia se aprende, hermano. Aprendió obediencia. Y murió. Pero no cualquier muerte, sino muerte de cruz. O sea, aprendió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, si nosotros nos llamamos ser cristianos,
tenemos que ser igual que Cristo. Amén. Amén o no amén. Amén. Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que servir como Cristo sirvió. Tenemos que servir. Amén. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos ejercer ese don de servicio. Dice el de la enseñanza, don de enseñanza. ¿Quiénes tienen don de enseñanza? Algo para mí tan hermoso es no solamente que tú enseñes, sino más adelante ver el fruto de lo que tú enseñaste. Eso es un gozo así en el corazón, que un orgullo santo. Pero o ver a esa persona que tú le estás enseñando, que le dice a otra persona lo que tú le enseñaste. Y sobre todo si se lo enseñaste conforme a la palabra del Señor, no solamente los pensamientos de uno, sino lo que dice la palabra del Señor. Eso es pero tan gratificante. Pero dice que no solamente enseñando, sino también exhortando. Y la enseñanza y la exhortación van de la mano. ¿Sabe por qué? Porque no sirve de nada enseñar y darle información a una persona y llenarlo de esa información, pero no exhortarlos para que pongan en práctica lo que están aprendiendo. Amén. Esas cosas van de la mano. Porque si yo aprendo conforme a lo que dice la palabra del Señor y solamente lo tengo aquí en la mente, pero eso no baja aquí a mi corazón, porque para que yo lo ponga en práctica, eso tiene que bajar al corazón. Aquí tiene que entrar aquí en la mente para que lo entienda, pero tiene que bajar aquí al corazón para que yo tenga convicción y lo ponga en práctica. Entonces, muchas veces las personas necesitan de alguien que lo exhorte para que eso que ya aprendieron, entonces lo pongan en práctica. Pero por otro lado, si yo tengo una persona que solamente la he exhortado y la he motivado en las emociones, ¿verdad? Vas a hacer las cosas por emoción. Y entonces probablemente no la vas, algunas veces la hará bien, otras veces no siempre la va a poder hacer conforme a lo que debe ser. ¿Por qué? Porque no tiene el aprendizaje. Entonces necesitamos las dos cosas, la enseñanza junto con la exhortación. Dice, el que reparte, el que da con liberalidad. Amén. ¿Quiénes el Señor le ha dado para que den? A mí me ha pasado. ¿Quién le ha pasado que usted no tiene? Que esta vez en la cama de la pulga de los perros. Y el Señor le da, pero no para usted, sino para dar. Y hay un conflicto en la mente bárbaro. Pero si yo necesito, Señor, ¿cómo tú me estás dando para que yo dé? Si tú no sabes que yo lo necesito. Y tú estás literalmente en la cama de la pulga de los perros. Y ese conflicto es muy grande. Pero esto a mí nada más me ha pasado una sola vez, honestamente. Pero fue tan gratificante poder haber sido obediente, porque la recompensa fue triple. Pero uno no ve eso. Eso es cuando la mitad del granito de mostaza se empieza a desarrollar en uno, y uno tiene fe y le cree a Dios. Él actúa de una manera sobrenatural. Y en el momento uno no sabe, uno no lo hace pensando que el Señor me lo va a triplicar. No, porque yo no sé si me lo va a triplicar, no tengo ni idea. Uno lo hace porque está siendo obediente, porque el Señor te mandó a que lo hicieras y lo tienes que hacer. Y como Él no es deudor de nadie,
Él es un tipazo. Usted sabe cómo es nuestro Dios. Y Él se glorifica de tal manera que eso que nos dio para que nosotros diéramos, si nos hubiéramos quedado con eso, tal vez hasta ruina nos pudiera haber causado. Pero cuando uno es obediente y hace conforme al Señor, el que el Señor nos ha dado, entonces podemos ver su mano de misericordia. Amén. Entonces, aquel que tiene el don de dar, dé con liberalidad, dé, hermano, no se quede con lo que no es suyo. Usted solamente es el canal de bendición para otra persona, y otra persona es canal de bendición para usted. Así es. Amén. Entonces, dé con liberalidad, dé con generosidad. No esté midiendo que si me alcanza para esto, que si me alcanza para lo otro. No, dé con liberalidad. Amén. Entonces dice, el que preside con solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy delante de un ministerio, yo tengo que ser solícito, tengo que estar allí para aquellos que me necesitan. Yo tengo que ser modelo, yo debo estar siempre delante para que me sigan, no ahí echado a un lado o mandando a los otros para que lo hagan mientras que yo acá nada más estoy supervisando. No, yo tengo que estar allí delante, siendo ejemplo. La mayor manera para predicarle a otro es el testimonio. Lo que yo hago, no lo que yo digo. Mis actos hablan más fuerte que mis palabras. Yo tengo que mostrar a Cristo. Muestren a Cristo. Tal vez usted dirá, ay, hermana, es que yo no soy líder de nada. Sí, usted es líder. Usted es líder en su casa, usted es líder con sus hijos, usted es líder con sus compañeros de trabajo. Usted es líder. De una u otra forma, usted tiene un liderazgo. Entonces, ejerza ese liderazgo con solicitud. Esté siempre allí, al pie del cañón. Amén. Para lo que el Señor lo ha llamado. Para ser la cara de Cristo. Nosotros somos el mercadeo, no sé, el marketing, la marca de Cristo aquí en la tierra. Muchas veces hay muchas personas que no se convierten, no aceptan al Señor, porque el agente de marketing hace mal mercadeo. Amén. Hacen mal mercadeo y entonces, ¿qué terminan diciendo la frase esa famosa? Y eso que son cristianos. Pero ¿sabes por qué? Porque hacemos mal marketing. No presentamos bien a Cristo. Entonces, como no presentamos bien a Cristo, ¿quién quiere ser parte de ese club? No, hombre, no. Me va mejor así como estoy. Muchas personas piensan y hablan así. Dice, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Hermano, cuando vamos a dar a aquel que necesita, así sea dentro de la iglesia, en la comunidad, en la casa donde vivimos, en el trabajo donde estamos, en el colegio, donde sea que lo hagamos, debemos hacerlo con alegría, no por obligación. Usted se goce en lo que usted está dando. Usted se goce en lo que está haciendo. Yo les decía la semana pasada, antepasada, no sé cuándo fue, que les dije de que no diezmamos nuestro tiempo. La mejor manera de mostrar que tenemos alegría en hacer algo es dando nuestro tiempo, porque es precioso, y más en estos tiempos que andamos a la carrera, que tenemos una agenda apretada. Déjame ver dónde te meto ahí en la agenda para ver si me alcanza. Es que de a milagro duermo 4 horas al día, ¿verdad? Así andamos.
Pero en medio de esas agendas apretadas, si nosotros damos de nuestro tiempo y lo damos con alegría, con gozo, entonces verdaderamente vamos a estar ejerciendo ese don que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, todo esto era la introducción. Estoy hablando serio. Porque ahora vamos a ver 3 aspectos importantes que pueden afectar positiva o negativamente, ¿verdad?, nuestro servicio a Dios. En base a lo que leímos en este pasaje tan hermoso, vemos, como les dije, cada uno de los diferentes dones. Le voy a dar 3 aspectos, le voy a mencionar 3 aspectos que nos pueden hacer, ¿cómo se llama?, que podamos proyectar ese servicio a Dios positiva o negativamente. ¿Ok? Entonces, el primero dice, el servicio intencional o emocional. El servicio intencional o emocional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sirvo intencionalmente, o sea, yo sirvo porque yo lo quiero hacer, porque sé que lo debo hacer, o emocionalmente porque, ay, es que todo el mundo lo está haciendo, así que voy a hacerlo. Ay, es que es la moda, es que se ve como pretty. Ay, vamos a enseñar porque se ve como pretty eso de la enseñanza. O vamos a evangelizar porque se ve eso pretty como entregando tratado. ¿Quiénes dicen amén? Que se ve triste. Entregar tratado. Pero solamente por emoción. Entonces, ¿cómo afecta eso? ¿Positiva o negativamente? Si yo lo hago intencionalmente, entonces es positivo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con convicción, porque sé que de esta manera o de tal manera yo debo servir a Dios. Pero si lo hago por emoción, entonces ahí hay un gran problema. Porque si hoy me siento con ganas, lo hago. Pero si mañana no, pues lo hago. Que si me pisaron el dedo chiquito, la uña del dedo chiquito del pie, y eso me alteró, ay, yo creo que como que hoy no. ¿Qué va? Nada que ver. Y no lo hago. ¿Me estoy explicando? Entonces no puede ser por emoción. El servicio a Dios no puede ser por emoción. Y eso no quiere decir, hermano, que nosotros no tenemos que tener emociones, porque las emociones nos las dio Dios. Es un regalo grandísimo. Imagínate si no tuviéramos emociones. Si alguien cumple años y todo el mundo, si pasa algo trágico y nadie ni siquiera llora. Las emociones son de parte de Dios. Es algo que nos muestra que somos la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Amén. Entonces, las emociones no son malas. Lo malo es servir conforme a mis emociones. Yo tengo que servir por convicción, intencionalmente, me guste o no me guste. Si es lo que se necesita hacer, pues lo hago. Así sea que no me gusta hacerlo. Así sea que hay otro que debió haberlo hecho. Porque esa es muy típica. Es que eso no me tocaba a mí. A mí no y no es mentira. No te tocaba. Pero lo tienes que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque ¿a quién servimos? A Dios, no al hombre. ¿Que vamos a coger rabia? Claro que vamos a coger rabia, oye, sí. Tenemos emociones. Pero al final tenemos que tener convicción y servir intencionalmente. Mire, dice Romanos capítulo 12, un poquito más abajo, en el versículo 11
del 11 al 13. Ahora lo voy a leer de TLA. Dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Ay, perdí. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Que tengamos disposición para trabajar. No seamos perezosos. Tenemos que estar dispuestos a trabajar. Lo tenemos que hacer con entusiasmo. Si estamos esperando algo de parte del Señor, seamos pacientes. Esperemos con paciencia, tengamos fe en medio de nuestra espera. Amén, eso nos va a ayudar a desarrollar la paciencia, ¿verdad? Dice, si estamos orando, tenemos que ser constantes. Tenemos que ser como la viuda y el juez injusto, constantes ahí. Por necedad no van a contestar. Amén, tenemos que ser constantes. Y dice, compartan lo que tengan con los pobres. Tenemos que ser generosos con los pobres. Y dice, y reciban en sus hogares a los que vengan de otros países. Yo no sé si es cosa mía, pero a mí me da la impresión que los panameños en general no somos tan hospitalarios. Y nuestros hermanos de ambos lados, tanto de Costa Rica como de Colombia, siento que ellos son mucho más hospitalarios que nosotros. Necesitamos aprender a ser hospitalarios. Amén. Porque nosotros sentimos que cuando la gente llega a nuestra casa, yo le hablo por mí, ¿no? Es que después van a estar viendo por aquí, viendo por allá, y entonces uno no va a poder conversar una que otra cosa, y entonces ya uno le pone 1000 pero, y no abrimos nuestra puerta para ser hospitalarios. Entonces, tenemos que aprender a ser hospitalarios, a recibir, sobre todo a los hermanos de la fe. Amén. Entonces, dice que nuestro servicio sea intencional y no emocional. Amén. Se me perdió aquí la cosa. Lo segundo dice, servir con amor. Amén. Servir con amor. Hermano, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros ha sido por amor. La muestra más grande de amor que conocemos es la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. El mayor servicio, Él sabía a qué venía. Y en medio de su humanidad, cuando estaba en el Getsemaní, dijo, pasa de mí esta copa, porque humanamente no quería hacerlo, pero Él sabía cuál era la intención, su servicio era intencional. Le dijo al Señor, al Dios Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, es por amor. Es por amor. El servicio que nosotros hagamos debe ser por amor. Y no digan por amor a Dios. No, hermano. Eso es una gran mentira. Tenemos que servir por amor al prójimo. Repitan conmigo. Vamos a servir por amor al prójimo. Porque si amamos a Dios, amén, ya sabemos que Dios nos amó primero y que las cosas que tenemos o no tenemos el Señor nos las ha dado, y entonces sacamos al prójimo de la ecuación. Entonces, cuando vamos a servir tenemos que pensar
que lo vamos a hacer por amor al prójimo, dándole honor al segundo mandamiento. Ay, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a ti mismo. No amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y ya tengo que terminar, dice. Qué cosa la mía, oye. No sé someterme. Aprenda a someterse. Y con esto cierro. No debemos servir solamente esperando una recompensa, pero sí sabiendo que hay una recompensa. Amén. Y que nuestra recompensa está en el cielo. Que el Señor tiene nuestra recompensa y en su debido momento la vamos a recibir. Amén. Pero no podemos servir pensando en la recompensa, sino sabiendo que tenemos una recompensa. Pónganse en pie. Les voy a pedir que se pongan en pie y que pasen aquí adelante al altar. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios y no para los hombres. Ayúdanos, Señor, a servirte en todo lo que hagamos, en que te podamos ver a ti en cada cosa que hagamos, Señor, porque nuestra recompensa viene de ti, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Todo don perfecto desciende de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de esta iglesia, en medio de esta casa, Señor, en medio de la gran familia, Señor, tú te has placido en darnos dones. Dones para tu servicio, Señor. Dones de profecía, Señor. Y que la vamos a ejercer con fe, creyendo en ti, Señor. Creyendo que la palabra que tú nos diste es veraz. Padre, los dones de enseñanza, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Enseñando y exhortando. No solamente dando a conocer, instruyendo a las personas, sino mostrándolas cómo ponerlas en práctica, Señor. El don de servicio, Señor. Que podamos servir a todos y en todo momento, en todo lo que sea necesario, Señor. Ponernos a la disposición, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Cuando me necesitas, estoy dispuesta, estoy dispuesto. Levante su mano, hermano, y diga: estoy dispuesto. Yo estoy aquí. Yo tengo no tengo el tiempo, pero me pongo a tu disposición, Señor. Porque si me pongo a tu disposición, tú haces el tiempo para que las cosas se hagan. Ponga todo en manos del Señor, hermano. En este tiempo que estamos viviendo, que tenemos agendas apretadas, pídale al Señor que Él haga el tiempo en nuestra agenda. Ponga la disposición en su corazón de estar allí, de servir al Señor, de servirle en todo momento. Señor, yo estoy aquí. Señor, yo te he creído a ti. Tú me has dado una medida de fe, Señor. Y yo creo que tú tienes planes maravillosos conmigo, con mi vida, con mi casa, con mi trabajo, con mis hijos, con mi matrimonio. Pero también en medio del ministerio que tú me has dado en este lugar.